Desarrollaremos la clase teórica número 11 de nuestro curso. A partir de esta clase en adelante, comenzaremos con el análisis desde una perspectiva o con un enfoque macroeconómico del funcionamiento de la economía. Hasta la clase anterior lo hemos hecho desde una perspectiva microeconómica. Los temas que vamos a desarrollar en este video, en esta clase, son en primer lugar el flujo circular del ingreso, la contabilidad nacional, vamos a hablar del crecimiento y vamos a hablar de la inflación. En primer lugar, comencemos por recordar, porque ya lo hemos definido en las primeras unidades de esta asignatura, ¿qué entendemos por macroeconomía? La macroeconomía es un enfoque que estudia la economía desde una perspectiva agregada, en conjunto, como un sistema. Ya no analizamos a la economía a nivel celular para ver de qué manera se comportan los agentes económicos, las unidades económicas que funcionan a nivel elemental dentro del sistema, de qué manera conforman mercados de distinta naturaleza, etcétera, sino que ahora, por el contrario, nos elevamos y observamos desde arriba el funcionamiento de este sistema de manera agregada, conjunta. ¿Bien? Algunos de los problemas que le interesa estudiar a la economía son justamente cuestiones que afectan al sistema en su conjunto, como es el caso de la inflación, como es el caso del desempleo, del crecimiento, aspectos como el déficit fiscal, superávit también podría ser, la balanza comercial y otras variables que por su complejidad ya no forman parte del programa de un curso introductorio a la economía. Cumplo con citar alguna que puede resultar relevante: el tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable fundamental también para este enfoque macroeconómico, pero repito, quienes estudien economía lo analizarán, así como también otras variables en cursos posteriores. Vamos a comenzar por describir el funcionamiento de la economía a través de un esquema que se conoce como el flujo circular del ingreso o de la producción. Comenzaremos por definir estas dos cajas de color naranja. A una de ellas le llamamos familias y a otra le llamamos empresas. Ambas son propietarias de factores productivos. También han visto cuáles son los factores productivos en la unidad número 1 del programa, pero para esta ocasión los vamos a resumir nada más que en dos. Vamos a hablar de trabajo y de capital, ¿sí? Los vamos a resumir de esa manera, ¿bien? Ambas, decíamos, familias y empresas, son propietarias de estos factores productivos, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre estas dos cajas de color naranja? Las empresas tienen la capacidad de emprender un negocio porque saben de qué manera combinar estos factores productivos, capital y trabajo, para transformarlos en algo nuevo llamado bienes y servicios, bienes producidos, servicios prestados. Tienen el denominado know-how o saben cómo hacerlo y además están dispuestas a asumir el riesgo que eso implica. Ahora, producir estos bienes y servicios que saben cómo obtener implica utilizar una cantidad de factores productivos, capital y trabajo, mayor que la cantidad de capital y trabajo con la que cuentan. Entonces contratan el capital y el trabajo del que son propietarias las familias. ¿Bien? Lo transforman, ellas saben cómo, asumen el riesgo, y el output, la salida, es la producción de los bienes y servicios. Esos bienes y servicios en un primer momento, que lo vamos a ir completando,
podríamos pensar que las empresas lo entregan a las familias a cambio del trabajo y del capital cedido por ellas a las empresas. Bien, sabemos que en la realidad esto no es así, que en la realidad, ¿cómo funciona? Las empresas en realidad pagan por esos factores productivos, capital y trabajo, y esos pagos a las familias constituyen sus ingresos. Esos ingresos, las familias, en primer momento, lo utilizarán para pagar las compras de bienes y de servicios que realizan a las empresas, y para las empresas esos pagos van a constituir sus ingresos por ventas. Bien. Ahora, ¿qué ocurriría si de pronto estos ingresos que obtienen las familias no son utilizados por completo para el pago de compras por bienes y servicios? ¿Qué ocurriría si de pronto una parte de esos ingresos son utilizados para ser depositados en el mercado financiero, constituyendo algún tipo de ahorro? Bien. El mercado financiero, entendamos, por ello, ya lo vamos a ver en más profundidad adelante, vamos a entender que son los bancos, el sistema bancario, la banca, bien, utilizará estos depósitos realizados por las familias. ¿Para qué? Para prestárselos a aquellas empresas que los demanden para llevar adelante inversiones, es decir, para incrementar sus stocks de capital. Bien, ahora, ¿qué va a ocurrir? Las empresas, cuando pidan un crédito a los bancos para llevar adelante sus inversiones, se van a endeudar del mercado financiero, y por otro lado, el mercado financiero, los bancos están contrayendo una deuda con las familias, porque las familias van a recibir un instrumento financiero que les da derecho a poder recuperar sus ahorros más el eventual pago de un interés. Entonces, el mercado financiero paga intereses a las familias por sus ahorros, cobra intereses a las empresas por los créditos otorgados, los intereses que cobra son superiores a los intereses que paga las familias y se queda con una diferencia. Bien, ahora, si bien nuestro sistema, expresado como un flujo, está bastante completo, fíjense ustedes que tenemos por un lado un flujo real de trazo continuo, de color azul el que estoy indicando, y por otro lado tenemos un flujo financiero que funciona al revés, que es el que permite el financiamiento de ese flujo real. Si bien es bastante interesante, aún está también bastante incompleto. ¿Qué le falta a este esquema? Le falta el gobierno. ¿Y el gobierno de qué manera interviene? Y el gobierno fundamentalmente, en términos sencillos, participa de este esquema cobrando impuestos, por ejemplo, a las empresas, o cobrando impuestos a las familias, recaudando impuestos, y por otro lado, gastando, ¿sí?, en la producción de bienes o en la prestación de servicios de carácter público. Bien, contrata también factores productivos, como por ejemplo mano de obra, empleo público, y también compra bienes a las empresas y contrata sus servicios. A cambio de esos bienes y servicios, paga por los contratos que celebra con las empresas, y por otro lado, a la mano de obra que ha contratado a ese empleo público, le paga un salario. Bien, podríamos continuar hablando acerca de la intervención del gobierno en este esquema. En realidad podría intervenir en muchos puntos de este sistema que hemos dibujado, pero por una cuestión de simplificación lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a incluir un nuevo elemento fundamental, porque este sistema económico que hemos descrito como un flujo no funciona de manera aislada del mundo, sino que también se vincula con otros mercados
internacionales y las empresas ahora tienen la posibilidad de vender parte de lo que producen a otros países, es decir, de exportar parte de su producción. Bien, por supuesto, van a recibir a cambio ingresos por esas exportaciones, pero las empresas ahora, bajo este esquema en el que hemos incluido los mercados internacionales, tienen la posibilidad de realizar importaciones. Ya no solamente le pueden contratar los insumos a las familias de su propio país, sino que también pueden realizar importaciones. Por supuesto, a cambio tendrán que pagar por ellas. Este es un esquema simplificado del denominado flujo circular del ingreso y de la producción, en el que de manera muy sencilla hemos hecho intervenir a los sectores privado, público y externo para ver de qué manera es que opera el flujo real y en contrapartida el flujo que financia a la actividad económica en el sistema. Lo importante es que a partir de este flujo que acabamos de describir, van a surgir los valores para el empleo, también para el desempleo, expresado como tasa, nos vamos a referir a esto en la clase número 12, va a surgir el nivel general de precios y su variación en el tiempo o tasa de inflación, y va a surgir el nivel de producción total de bienes y de servicios de la economía y cómo evoluciona ese nivel de actividad de la economía, es decir, como vamos a explicar enseguida, si hay o no crecimiento. Esto lo podemos ver en el esquema anterior. Vamos a ir a la diapositiva anterior. En estos mercados que habíamos descrito al principio de bienes y de servicios y de factores productivos. En este mercado de bienes y de servicios se determinaba el total de la producción de bienes y de servicios en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, si analizamos la evolución a lo largo de diferentes periodos de ese nivel de producto, vamos a poder describir qué es lo que ocurre con el crecimiento, si es que lo hay, de la economía. Como también de este mercado surgía el nivel general de precios de la economía, si nosotros analizamos la evolución de ese nivel general de precios a lo largo del tiempo, vamos a poder definir la inflación, si es que la hay, ¿bien? Y de este otro mercado, del mercado de factores productivos, sabíamos que uno de sus principales elementos era el trabajo. Es decir, hay un mercado de mano de obra del que va a surgir la cantidad de trabajadores empleados y si lo comparamos en relación a cierta cantidad de trabajadores, ya veremos cuál, vamos a poder decir si hay desempleo y de cuánto es o a cuánto asciende. Esto no es otra cosa más que las variables que hemos estado indicando en esta diapositiva. Bien. Comencemos con el segundo punto de los temas que habíamos dicho íbamos a desarrollar en esta unidad y hablemos de la denominada contabilidad nacional. La contabilidad nacional no es más que un registro numérico de todas las actividades económicas que se realizan en una economía en un determinado periodo de tiempo. El objeto de la contabilidad nacional entonces es cuantificar la actividad económica de un sistema macroeconómico, supongamos el que funciona dentro de los límites de un país. Bien, y fundamentalmente le interesa calcular, entre otras variables,
una muy particular a la que le vamos a llamar el Producto Interno Bruto, PIB o PBI, como tradicionalmente se le dice, Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno no va a ser otra cosa más que el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país durante un periodo de tiempo que generalmente es un año. Bien. Acá, en esta definición, encontramos algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo el valor de mercado. ¿Por qué? Porque podríamos realizar una medición del Producto Bruto Interno al costo de los factores, es decir, al costo de la contratación de los factores involucrados en la producción de esos bienes y en la prestación de esos servicios, y esta medición no incluiría los impuestos ni tampoco los subsidios indirectos, ¿sí? Es decir, los impuestos y los subsidios que están gravando, en el caso de los impuestos, o subsidiando, en el caso de los subsidios, a las transacciones. Esto para diferenciarlo de los impuestos y de los subsidios directos que recaen directamente sobre los individuos. Bien. Por el contrario, acá no habla de medir el Producto Bruto Interno al costo de los factores, dice medirlos al valor de mercado, a precios de mercado, es decir, incluyendo esos impuestos y esos subsidios indirectos. Bien, entonces, lo que nos interesa es el cálculo del Producto Bruto al valor de mercado. Vamos a ir descubriendo en las diapositivas subsiguientes que también hay otros elementos interesantes, como es esta palabra que puede pasar hasta desapercibida en la definición, pero que es de una importancia trascendental para una correcta definición del Producto Bruto. Bienes y servicios finales. ¿Sí? Finales. ¿Por qué debemos considerar para la medición del Producto Bruto Interno los bienes y servicios finales? Los bienes y servicios pueden ser de carácter final o intermedios. Los bienes intermedios son aquellos que todavía no han concluido su proceso de transformación hasta llegar a convertirse en bienes o servicios finales. Todavía les falta transitar por etapas subsiguientes. Mientras que los bienes y servicios finales son aquellos que ya han sido adquiridos, no para ser utilizados como factores intermedios, sino para ser consumidos o para ser utilizados. Bien. El problema es que si nosotros consideráramos bienes intermedios, además de bienes y servicios finales, estaríamos contabilizando dos veces determinados bienes o determinados servicios. Supongan ustedes que estamos contabilizando en una isla el valor de su Producto Bruto Interno y que en esa isla solo se produce durante un año, por un lado, 7 ruedas completas, estoy hablando de llanta, cubierta, ¿bien? Y por otro lado, se produce un auto, ¿bien? Nosotros podríamos sumar el valor de las 7 ruedas más el valor del auto y decir este es el valor del Producto Bruto Interno de esta isla durante este año. Pero estaríamos cometiendo el error de la doble contabilización. ¿Por qué? Porque 5 de esas 7 ruedas ya están incluidas en el auto, 4 en los ejes más una en el baúl. Bien, entonces nos quedarían otras 2 ruedas que habrían sido producidas como repuesto. Por lo tanto, los verdaderos bienes finales, para este caso tan básico como el de la isla que estamos analizando, sería el valor del auto más el valor de solo 2 ruedas, porque las otras 5, como ya explicamos, ya están incorporadas
en el valor del auto. Fíjense ustedes el enorme error de doble contabilización que hubiéramos cometido si de pronto hubiéramos considerado el auto, el valor del auto, un bien final, más el valor de las 7 ruedas. Habríamos considerado 2 veces 5 ruedas. Bueno, ese problema de la doble contabilización lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Si consideramos solo el valor de los bienes y servicios finales o alternativamente si consideramos la sumatoria de los valores agregados en cada una de las etapas. ¿Qué vamos a entender por valor agregado? Vamos a entender a la diferencia entre el valor de las ventas y el valor de las materias primas utilizadas o los bienes intermedios utilizados. Bien, de cualquiera de las dos formas, ya sea considerando el valor de los bienes y servicios finales solamente o considerando la suma de los valores agregados en cada una de las etapas hasta convertirse en un bien o en un servicio final, vamos a llegar o debemos llegar al mismo resultado. Para medir el Producto Bruto Interno, existen distintas alternativas, diferentes enfoques. Básicamente, esas alternativas son 3. El llamado método del valor agregado, como les explicaba recién, que va a consistir en sumar los valores agregados en cada etapa, siempre considerando todo a precios de mercado. Una segunda alternativa que no vamos a analizar, que es el método del ingreso, que consistiría en un enfoque del Producto Bruto Interno desde la perspectiva de los factores productivos que intervinieron en su obtención, de manera tal que si nosotros sumáramos las remuneraciones a esos factores productivos que han intervenido, es decir, los ingresos que han obtenido los propietarios de esos factores productivos, supongamos resumirlos en trabajo y capital, llegaríamos también a un resultado equivalente al del Producto Bruto Interno, al que llegaríamos sumando los valores agregados en cada una de las etapas, como indicábamos en este primer método. Pero en realidad, de estos 3 métodos, el que vamos a utilizar nosotros es el método del gasto. ¿Sí? Es decir, nos vamos a concentrar en enfocar desde el punto de vista de quiénes son los que gastan en la economía, que gastan adquiriendo bienes y servicios producidos por la economía, de manera tal que si nosotros sumamos todos los gastos realizados por todos aquellos que gastan adquiriendo de diferente manera, ya vamos a ver cómo, ¿sí?, bienes y servicios producidos en la economía, ¿sí?, vamos a llegar en definitiva al valor de lo producido. No es tan sencillo, pero ya lo vamos a explicar más detenidamente en la clase próxima. ¿Quiénes son los que gastan en la economía? Las familias con sus compras, ¿sí?, comprando bienes, contratando servicios. Las empresas comprando bienes de capital. El mismo gobierno, como veíamos recién en el flujo circular del ingreso. Los extranjeros compran nuestra propia producción y nosotros les exportamos. O sea que ellos gastan en adquirir parte de lo que nosotros producimos. Pero vamos a tener que restar también el valor de las importaciones, porque se va a tratar de producción que en realidad nosotros no la realizamos, sino que la realizan otros países. Sin embargo, nosotros adquirimos parte de la producción de esos países a través de las importaciones. Todo esto, por supuesto, siempre valorado a precios de mercado. Pero repito, vamos a entrar en consideraciones más profundas respecto de este método en la clase siguiente. Enfoquémonos ahora
en dos conceptos fundamentales para la economía, para su correcta comprensión. Enfoquémonos ahora en diferenciar las magnitudes nominales de las magnitudes reales. Vamos a decir que al Producto Bruto Interno podemos medirlo en términos nominales o en términos reales. En términos nominales, el Producto Bruto va a ser el valor de la producción de bienes y de servicios finales, ¿no?, de un periodo de tiempo, pero medido en moneda corriente, es decir, utilizando los precios vigentes o corrientes en ese mismo periodo para el cual estamos realizando la medición. Cuando calculemos el Producto Bruto en términos reales, bien, también vamos a estar calculando el valor de la producción, etcétera, ¿no? Pero vamos a estar midiendo el Producto Bruto ya no en moneda corriente, sino en moneda constante. Es decir, ya no utilizamos los precios vigentes en el periodo para el cual calculamos el Producto Bruto, sino que utilizamos los precios de un determinado año al que vamos a definir como año base. ¿Sí? ¿El Producto Bruto Nominal tiene una importancia? Sí, por supuesto que la tiene. El Producto Bruto Real también la tiene. Lo que pasa es que cada uno de ellos sirve para distintas ocasiones. Cuando nosotros tengamos que realizar comparaciones, y sobre todo esas comparaciones sean en el tiempo, y durante ese periodo de tiempo los precios de los bienes y de los servicios hayan cambiado, nosotros no vamos a poder comparar productos brutos nominales, porque van a estar medidos para cada año en los precios corrientes para cada uno de esos años, en los precios vigentes para cada uno de esos años. Y si han cambiado, se están provocando distorsiones en la comparación. Cuando nosotros queramos realizar comparaciones, vamos a tener que dejar de lado el efecto de la evolución de los precios en el tiempo y tomar como referencia los precios de un año base, ¿bien?, y expresar todo en los precios de ese año base para poder comparar un año con el otro y decir realmente qué es lo que ha ocurrido con el Producto Bruto, con la actividad económica a lo largo de ese periodo. Bien. Definamos el deflactor del Producto Bruto Interno. El deflactor del Producto Bruto Interno se define como el cociente o como la relación entre el Producto Bruto nominal y el Producto Bruto Real de un mismo año y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Es decir, vamos a establecer la relación. Ya sabemos que las relaciones se establecen a través de cocientes o de divisiones, porque lo que estamos relacionando es un numerador con un denominador. Vamos a establecer la relación entre el Producto Bruto nominal de un año y el Producto Bruto Real de ese mismo año a través de lo que vamos a llamar el deflactor del Producto Bruto de ese año, al que le vamos a llamar T. T va a ser el año en consideración, el momento en consideración. ¿Ok? Bien. Este deflactor nos va a resultar de utilidad para el cálculo de una variable muy importante como es la inflación, aunque vamos a tener distintas alternativas para hacerlo. La utilización del deflactor para el cálculo de la inflación va a ser una de ellas. Comencemos por una de las tres variables básicas para describir el funcionamiento de una economía.
tres variables, si en lugar de economistas fuéramos médicos clínicos, diríamos tres variables clínicas para definir el, entre comillas, estado de salud del paciente a nivel general. Así como para un médico clínico será la presión arterial, el ritmo cardíaco y la relación entre el peso y la edad del paciente, por ejemplo. Sabemos que podemos considerar un montón de variables más. Para los economistas también podemos considerar tres variables básicas que son el crecimiento, la inflación y el desempleo. De esas tres variables vamos a hablar de dos de ellas en esta clase y vamos a hablar del desempleo en la clase siguiente. Comencemos entonces por enfocarnos en qué entendemos por crecimiento económico. Es la variación porcentual del Producto Bruto real en el tiempo. Como decíamos recién, si estamos analizando la evolución en el tiempo, en distintos periodos del Producto Bruto Interno, no podemos utilizar el Producto Bruto Nominal porque el Producto Bruto Nominal estaría expresando, disculpen, el valor de la producción utilizando precios de distintos momentos que distorsionarían el resultado. Entonces necesitamos expresar todo en términos de los precios de un mismo año. Recuerdan, se llamaba año base. Entonces, cuando medimos la variación porcentual del Producto Bruto real en el tiempo, estamos analizando el crecimiento. ¿Bien? Como ya dijimos, si utilizáramos el Producto Bruto nominal en lugar del real, el Producto Bruto nominal podría cambiar tanto porque cambiaran las cantidades de bienes producidos o de servicios prestados, así como también si cambiaran los precios. Ya lo vamos a ver enseguida con claridad a través de un ejemplo. Entonces, nos costaría distinguir si las variaciones en el Producto Bruto se han dado por este lado, que es lo que en realidad nos interesa, o si han sido puro nombre de esas variaciones, es decir, han sido solo variaciones nominales y en realidad lo que ha estado cambiando en el fondo han sido los precios. En cambio, el Producto Bruto real solamente va a cambiar cuando varíen las cantidades de bienes producidos o de servicios prestados porque vamos a estar utilizando todos los años los mismos precios. Y eso nos va a permitir la comparación. ¿Y cómo es que vamos a calcular la tasa de crecimiento económico o de la economía? Como ya hemos indicado, ¿recuerdan ustedes la clase de elasticidad precio de la demanda? Para la que también grabé un video donde les enseñé cómo se analizaba un cambio porcentual. Bueno, si no lo recuerdan, van a esa clase porque ahí lo expliqué con claridad. Voy a recordarles nada más que esto que está acá, en el fondo, palabras más o palabras menos, no es otra cosa más que la forma en la que se expresa a través de un lenguaje llamado matemática un cambio porcentual en una variable. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar se toman dos momentos. Un momento al que le vamos a llamar t, que va a ser hoy, y un momento al que le vamos a llamar t-1, que va a ser ayer, supongamos. Entonces, si yo calculo la diferencia en el numerador de este cociente, la diferencia entre el Producto Bruto Real hoy y el Producto Bruto Real, digamos, ayer, yo voy a tener el cambio absoluto en esta variable, Producto Bruto. Pero si a su vez a este resultado del numerador lo divido por el valor que tenía el Producto Bruto Real ayer, es decir, si tomo como referencia, como punto de partida, el valor del Producto Bruto Real anterior, en definitiva, lo que está diciendo esta ecuación, ¿sí? A mí no me gusta hablar de fórmulas, ya se los he dicho en otros videos, ¿sí?
Esto no es otra cosa más que un razonamiento expresado utilizando un idioma que se llama matemática. Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer acá es razonar como corresponde. Les decía, si nosotros tomamos esta variación absoluta en el numerador, la diferencia entre el valor actual hoy y el valor anterior, t-1, y la relacionamos, la dividimos por el valor que tenía ese producto bruto antes, es decir, lo estamos tomando como referencia, lo que vamos a obtener es la variación relativa o la tasa de crecimiento en la variable que estamos considerando, que es el producto bruto real. ¿Sí? Si a eso lo multiplicamos por 100, nos queda expresado como un porcentaje. Bien. Quiero hacer una consideración al respecto, a ver si con esto logramos explicar cabalmente lo del crecimiento. Pregunto, si yo mido mi estatura durante 2 años consecutivos y en una de las mediciones, la actual, mi estatura me arroja 1,85 m. Y cuando reviso la anotación de mi estatura el año pasado, decía 1,82 m. ¿Puedo decir que realmente he crecido de estatura? No. Porque todo depende cómo fue que me medí el año anterior y este año. ¿Qué pasa si el año anterior me medí descalzo y este año me he medido con zapatos que tienen 3 centímetros de taco? En realidad no habría crecimiento real. Sería nominal, puro nombre. Mi estatura hubiera aumentado 3 centímetros, pero como consecuencia del uso de tacos. ¿Sí? De zapatos con taco. Eso me refiero. De manera que si yo realmente quiero conocer cuál ha sido mi crecimiento, yo necesito medirme siempre de la misma manera. Es decir, necesito adoptar un criterio, eso sería el año base. O me mido siempre descalzo o siempre con los mismos zapatos. De manera tal que cualquier diferencia de estatura va a ser realmente atribuible a un crecimiento. ¿Bien? Pero si no, mientras tanto, lo que puedo estar es confundiendo variaciones en mi estatura con variaciones en el taco del zapato que utilizo. ¿Bien? Cuando nosotros consideramos productos brutos reales y los comparamos para expresar su cambio en términos relativos y así expresar la tasa de crecimiento, en el fondo lo que estamos haciendo es eso, es tomar siempre los mismos precios de un año base. Utilizamos siempre el mismo par de zapatos o nos medimos siempre descalzos, de manera de no mezclar cambios reales de estatura con variaciones en la altura del taco de nuestro calzado. Bien, continuemos. Cuando nosotros dividimos el Producto Bruto Real por la cantidad de habitantes, obtenemos como resultado el llamado Producto Bruto Real Per cápita. Bien, per cápita significa por habitante, de manera tal que si el crecimiento
del Producto Bruto Real supera al crecimiento de la población, entonces el Producto Bruto Real per cápita va a estar aumentando, porque el numerador va a aumentar más que el denominador. Y podemos decir, entre comillas, que está mejorando el nivel medio, promedio de vida de las personas. Repito, entre comillas. No olvidemos que los promedios mienten, y no confundamos tampoco nivel de vida con calidad de vida, etc. Tomémoslo tan solo como un indicador más, como para que comprendan de qué se trata cuando por ahí lo encuentren. Bien, pero merece realmente consideraciones mucho más profundas esta relación que arroja como resultado el Producto Bruto Real per cápita. Continuemos. Decíamos, inflación, crecimiento, desempleo, como para trazar las líneas elementales del perfil de una economía. Bien. Hablemos de la inflación ahora. Vamos a entender por inflación al aumento sostenido en el tiempo del nivel general de precios de la economía. Es decir, las palabras importantes acá son sostenido y general. Es decir, que se tiene que tratar de un fenómeno que comprenda a todos los bienes y servicios de la economía en general, a sus precios, y ese fenómeno no se tiene que dar puntualmente en determinados momentos del año, sino que se tiene que tratar de un fenómeno que se sostiene, que se prolonga en el tiempo. Para el cálculo de la inflación, ya en la última de todas las clases vamos a referirnos a algunas cuestiones más profundas al respecto. Para el cálculo de la inflación, otra vez lo que utilizamos, tal como hicimos en el caso de la tasa de crecimiento, bueno, ahora lo que queremos calcular es la tasa de inflación, otra vez utilizamos una ecuación semejante. Es decir, analizamos la variación relativa o el cambio porcentual en una determinada variable, que en este caso va a ser el IPC, entendiendo por IPC el índice de precios al consumidor. Si estamos analizando el cambio porcentual en el índice de precios al consumidor, lo que vamos a obtener entonces es una inflación de precios al consumidor. Podríamos utilizar otro índice, pero en este caso nos interesa medir la inflación a través de la variación porcentual en el índice de precios al consumo. Otra vez, dos momentos, T y T-1. Bien, entonces estamos calculando la inflación, a la que vamos a llamar con la letra griega pi, entre los momentos T ahora y T-1, un momento anterior. Entonces, mido la diferencia en el numerador entre los valores del índice de precios hoy y antes, y luego a ese resultado lo relaciono a través de un cociente con el valor de ese índice del momento anterior, que es el que hemos tomado como punto de partida, como referencia, ¿sí? Y obtengo un resultado que multiplicado por 100 va a ser un porcentaje. ¿Bien? Ejemplo, si yo no multiplicara por 100 y esto me arroja a mí un 0,06, la inflación entre T y T-1 sería del 6%.
Bien. Si el resultado es positivo, decimos que hay inflación, y si el resultado es negativo, decimos que hay deflación. O sea que va a haber deflación cuando el nivel general de precios disminuya de forma sostenida. Bien. En cuanto a las causas de la inflación, no son tan sencillas. La causa no es una sola. La inflación es un fenómeno multicausal, íntimamente vinculado a cuestiones de naturaleza cultural, inclusive. De manera tal que no siempre vamos a poder explicar a la inflación de la misma manera en diferentes momentos o en diferentes lugares, ¿sí? Pero sí vamos a poder decir que cuando la economía esté funcionando a plena marcha, ya vamos a ver, lo veamos los modelos clásicos y keynesianos, a qué nos referimos con pleno empleo, es cuando la economía está utilizando a pleno todos sus factores productivos y no hay capacidad industrial ociosa, digamos. Vamos a decir que en situación de pleno empleo, pleno uso de los factores productivos de la economía, la inflación sería la respuesta a un exceso de demanda de bienes y de servicios. Es decir, la producción no da abasto para abastecer a quienes demandan. Entonces, vamos a decir que la inflación, en este caso, es un fenómeno que podríamos describirlo diciendo que la producción se ha quedado quietita y el consumo, perdón, la demanda en términos generales, no solo el consumo de las familias, sigue incrementándose, entonces ese exceso de demanda presiona a que los precios se eleven en términos generales y en forma sostenida. Con desempleo, ya la inflación es un fenómeno mucho más difícil de explicar, porque ahora ya la culpa no es de la producción que no da abasto para satisfacer a la demanda y se generan excesos, sino que ahora sí existe la posibilidad de aumentar la producción para abastecer a la demanda, no obstante los precios, el nivel general de precios aumenta. Entonces, necesitamos muchísimos más argumentos, más profundos, más conocimientos acerca de macroeconomía para poder explicar este fenómeno. Bien. Vamos a dar un ejemplo de cálculo de la tasa de inflación a través de un ejercicio sencillo. Le vamos a pedir al alumno que calcule la tasa de inflación que ha ocurrido en el Gran Buenos Aires durante febrero del año 2017, utilizando información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y esa información nos indica que el índice de precios al consumidor de enero del 2017 fue 110,32, mientras que el de febrero del mismo año fue 125,48. Resolvámoslo. En primer lugar, tenemos que distinguir los dos momentos, T y T-1. ¿Cuál sería el momento T, el momento actual? Y bueno, si ya conocemos este dato es porque ha transcurrido febrero, ¿bien? Y necesitamos conocer el dato anterior para poder compararlo, es decir, el de enero. O sea que lo primero que yo tengo que hacer es tomar el dato de febrero de 2017, 125,48, y restarle los 110,32, que era el dato para enero de ese mismo año. Entonces acá voy a tener la variación absoluta. Pero si a su vez
yo relaciono este numerador, su resultado, con el valor del índice de precios al consumidor de enero del 17, ¿sí? 110,32, estoy tomando como denominador, como referencia, ¿sí? Esto es una regla de 3 simple, recuerden, ¿bien? El resultado que voy a obtener, multiplicado por 100, va a ser 13,74%. En realidad, estos corchetes arrojarían por resultado un 0,1374, que debe ser interpretado como lo hemos hecho al multiplicarlo por 100, es decir, como un 13,74%. Este es un número positivo, por lo tanto podemos decir que utilizando la información que se nos ha proporcionado, bien, la tasa de inflación ocurrida en el Gran Buenos Aires durante el mes de febrero, es decir, desde el último día de enero, el último día de febrero, fue positiva y del 13,74%. Bien. Podríamos haber calculado la inflación utilizando ese concepto que ya explicamos, que era el del deflactor del Producto Bruto. Recuerden ustedes que el deflactor medía para un mismo momento la relación entre el Producto Bruto nominal y el Producto Bruto real. Bien. Y en lugar de utilizar el índice de precios, como hemos indicado para el caso de este curso, que es introductorio, el del consumidor, si lo que queremos medir es la inflación al consumidor, bien, o la inflación de los precios al consumidor, podríamos haber utilizado en lugar del IPC el deflactor y hacer también una medición de su variación relativa, el deflactor actual menos el deflactor anterior, dividido el deflactor anterior. Pero para eso hubiéramos necesitado información acerca de los productos brutos nominales y reales, porque ustedes recuerden que el deflactor necesitaba como insumo el Producto Bruto Nominal y el Producto Bruto Real. Por lo tanto, como nosotros lo que tenemos en el ejercicio que acabamos de hacer es inflación de índice de precios al consumidor y no información respecto de productos brutos nominales y reales, hubiéramos necesitado otro tipo de información para poder utilizar esta ecuación. Bien. Ahora, ¿cuál hubiera sido la diferencia entre calcular la inflación utilizando el índice de precios, por ejemplo, al consumidor, o utilizando el deflactor del Producto Bruto? ¿Sí? Las diferencias son fundamentalmente estas tres. Bien. El deflactor, como se calcula a partir del Producto Bruto, y el Producto Bruto mide el valor de todos los bienes y de los servicios finales producidos en la economía a lo largo de un periodo de tiempo, generalmente un año, etc. Bueno, el deflactor va a estar abarcando una cantidad de bienes y de servicios mucho más grande que el IPC, porque el IPC se construye a partir de una canasta de bienes y de servicios, representativa del consumo. Estamos calculándolo para los consumidores. Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia es que el IPC, el índice de precios al consumidor, mide el costo de esa cesta o de esa canasta de bienes y de servicios, y esa canasta de bienes y de servicios, que es la misma para todos los años, en el caso del deflactor, va a ir variando, dependiendo de qué es lo que produzca cada año la economía. No vamos a estar hablando de una canasta o de una cesta fija en el tiempo. Y la tercera diferencia es que el índice de precios al consumidor, a diferencia
de la inflación medida a través del deflactor va a incluir precios de bienes importados y de servicios también importados. Cuesta comprender un poquito el concepto de importar un servicio, pero por ejemplo, a ver, cuando nosotros contratamos una determinada plataforma de películas o de series que en realidad se produce fuera del país, estamos importando un servicio, por ejemplo. ¿Bien? El índice de precios al consumidor va a incluir precios de bienes importados, mientras que el deflactor, como se mide a partir del Producto Bruto Interno, y el Producto Bruto Interno es el valor de la producción de bienes y servicios dentro del territorio de un país, no va a estar incluyendo importaciones. Esas son las tres grandes diferencias entre el cálculo de la inflación utilizando un índice de precios, en este caso del consumidor, o utilizando el deflactor del Producto Bruto. Acá tenemos un ejercicio sumamente interesante, donde a partir de un caso muy, pero muy simple, tan simple que estamos hablando de la producción de un único bien, otra vez sería algo así como el caso de la isla de la que hablábamos al comienzo de la clase. ¿Recuerdan cuando quisimos ilustrar esto de evitar la doble contabilización? Bueno, pero a partir de este ejemplo simple, vamos a realizar una serie de cálculos utilizando lo que hemos aprendido. En esta columna vamos a tener 3 años, el año 97, el año 98 y el año 99. ¿Bien? Vamos a elegir al año 97 como año base. ¿Sí? Es decir, vamos a escoger medir nuestra estatura todos los años utilizando siempre el mismo calzado llamado 97. ¿Ok? Ese va a ser nuestro año base. En esta segunda columna vamos a tener cantidades físicas producidas durante cada uno de esos 3 años. 750, 900, 800. Obviamente, en un caso real, acá nosotros tenemos la producción de un bien. Imaginen ustedes en el caso de el registro numérico de absolutamente todas las actividades económicas realizadas en un país en un año, no sería tan fácil observar lo que ocurre con las cantidades producidas. Acá lo podemos ver verticalmente, ¿no? En la tercera columna vamos a tener el precio de cada unidad producida, ¿sí?, para cada uno de los años. Y en esta cuarta columna, que la vamos a dividir a su vez en 2, vamos a calcular el Producto Bruto Interno nominal primero y el Producto Bruto Interno real después. Comencemos por el Producto Bruto Nominal. Como el Producto Bruto Nominal se mide a precios corrientes, es decir, a los precios vigentes en el año en curso, para completar esta columna lo que tenemos que hacer es el producto de la cantidad producida ese año por el precio vigente corriente ese año. Es decir, 750 por 10, 7.500. 900 por 15, 13.500. 800 por 20, 16.000. Cantidades por sus respectivos precios para cada uno de los años. Producto Bruto Nominal. Si quiero calcular el Producto Bruto Real, ¿sí?, lo que tengo que hacer es utilizar el año base que hemos indicado
y multiplicar las cantidades producidas siempre por el mismo precio unitario, que por eso lo hemos indicado de color rojo. Entonces, 750 por 10, 7.500. 900 por 10, 9.000. 800 por 10, 8.000. Siempre hemos utilizado el mismo par de zapatos para medirnos. Por lo tanto, toda diferencia que encontremos en esta columna va a ser realmente atribuible a variaciones en nuestra estatura, es decir, a variaciones en las cantidades producidas sin que haya habido ningún tipo de interferencia o de distorsión por parte de los precios, que si miramos esta columna han ido cambiando y bastante de un año al otro. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo utilizara esta columna nominal para ver qué es lo que ocurrió con la, entre comillas, estatura de la economía? Me estaría equivocando, pues yo diría que estuvo permanentemente creciendo, de 7.500 a 13.500 y de 13.500 a 16.000. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? De 7.500 subió a 9.000, pero de 9.000 bajó a 8.000. Lo que nos está dando la pauta que en el año 99, en realidad, lo que infló, de ahí la palabra inflación, lo que realmente ocurrió con la producción fue lo que ocurrió con los precios. ¿Sí? En realidad, el Producto Bruto nominal de 16.000 realmente es de 8.000. Esto lo podemos ver acá, como acá estamos analizando un caso simplificado de una economía con un solo bien, la producción pasó de 900 a 800 unidades. Entonces, ¿de dónde me sale? De acá. Es puro nombre esto. Está inflado por lo que ocurrió con los precios, que saltaron de 15 a 20. Esta es una economía donde ha habido permanentemente inflación. Entonces, si yo quiero calcular el crecimiento de la economía, lo tengo que hacer utilizando esta columna, no esta otra. Pero eso lo vamos a hacer al final. Antes vamos a calcular para cada uno de los años el deflactor del Producto Bruto. Y si sabemos que el deflactor es el cociente para cada uno de los años entre el producto nominal y el producto real, nominal, real, nominal, real, nominal, real, nominal sobre real siempre en el año base me va a dar igual a 1. Porque en el año base es donde están los precios que hemos utilizado para calcular tanto el Producto Bruto Real como el nominal, ambos calculados al mismo precio. Entonces, me va a dar 7.500 dividido 7.500, 1. Multiplicado por 100, como hemos dicho, ese 1 sería 100. Acá es importante indicar que en esta columna no hemos multiplicado todavía nada por 100, no cambia en absoluto el análisis, porque la multiplicación por 100 después la vamos a hacer cuando utilicemos el cálculo del deflactor para la inflación. Calculo el deflactor para el año 98, calculo para el año 99, bien, y luego ¿qué hago? Esta columna del deflactor me sirve a mí para calcular esta otra columna de inflación. Ahora sí puedo utilizar esta ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo los datos de los deflactores. ¿Por qué? Porque tenía los datos de los productos nominales y reales. Y ustedes dirán, ¿por qué dejó acá en blanco la primera fila? Porque en realidad este número surge de comparar este con este. Es decir, este con este, este con este. Y este otro de comparar, ¿sí? Este con este con este. ¿Sí? Acá necesitaríamos un dato anterior para poder comparar este con, qué sé yo, el del año 96, que no lo tenemos.
Entonces lo dejamos en blanco. ¿Y qué hacemos? Bien, ¿cómo calculamos este 50%? ¿Cómo llego a este resultado del 50%? Y en realidad digo 1.5 menos 1, acá está 1.5 menos 1, 0,5, dividido el anterior 1, 0,5. 0,5 expresado como porcentaje, o sea, multiplicado por 100, me da 50% de inflación entre el año 97 y el 98. Como esta es una economía muy simple, muy sencilla, con un solo bien, por lo tanto un solo precio, también podría verlo acá en esta columna. Si los precios saltaron de 10 a 15, ¿la inflación de cuánto fue? Del 50%. Bien. ¿Cómo calculo este 33,33? De la misma manera. Sería 2 menos 1,5 y al resultado lo divido por 1,5. Lo multiplico por 100 y lo que voy a tener es el 33,33 periódico por ciento. Como esta es una economía muy simple, también puedo irme a la columna del único bien que estoy considerando y ver que al saltar los precios de 15 a 20, en realidad lo que han hecho ha sido saltar un 33,33%. Bien. Fíjense que hemos podido calcular el Producto Bruto Nominal, el Producto Bruto Real, el deflactor, la inflación a través del uso de los deflactores, y también podemos calcular, como dijimos, el crecimiento utilizando la columna del Producto Bruto Real, es decir, considerando lo que realmente ha ocurrido, porque hemos utilizado, ¿qué cosa? Los precios de un año base que hemos definido. Entonces, otra vez, al principio va una raya. ¿Por qué? Porque necesitaría el dato del año 96 para poder comparar hacia atrás. Entonces, ¿qué hago? Tomo el del 98 y lo comparo con el del 97. Entonces, 9.000 menos 7.500, 9.000 menos 7.500. Y a ese resultado lo divido por el Producto Bruto del año anterior, 7.500. Recuerden ustedes que era Producto Bruto Real del año T menos Producto Bruto Real del T menos 1. Todo eso dividido el Producto Bruto Real del T menos 1. ¿Sí? El resultado que me daría esto sería un 0,2. Y al multiplicarlo por 100 se transforma en un 20%. Queda expresado porcentualmente. ¿Bien? O sea que la economía realmente creció un 20%. ¿Bien? Como este es un caso simple, vuelvo a repetir, eso también lo podríamos observar en función de lo que ha ocurrido en la columna de las cantidades físicamente producidas. Mientras que, ya si miramos esta columna, vemos que la producción bajó de 900 a 800, el Producto Bruto Real pasó de 9.000 a 8.000, porque los precios del año base eran 10. Entonces, ¿ahora qué me queda? 8.000 menos 9.000, ya me da un número negativo. Menos 1.000, dividido el Producto Bruto del T-1, 9.000, eso va a dar por resultado un 0,11, que multiplicado por 100 va a dar por resultado un menos 11,11%. ¿Por qué es negativo el resultado? Y bueno, porque el Producto Bruto decreció. Entonces, en el numerador vamos a encontrar 8.000 menos 9.000, que nos va a dar un número negativo dividido el valor del Producto Bruto Real en el año anterior, multiplicado por 100, 11,11% de crecimiento negativo. Tenemos otro ejercicio, un poquito más complejo. Bien. Acá tenemos la información que se nos ofrece y acá tenemos el desarrollo del ejercicio y ustedes deberían llegar por su propia cuenta a este resultado. Mi recomendación es que detengan la grabación, traten de hacerlo, y luego vuelvan a darle play
Y ahí van a encontrar la explicación que ahora mismo comienzo. El ejercicio nos da la siguiente información. Se trata de un país hipotético, donde el deflactor del año 2015 fue 180. Para el cálculo del deflactor se tomó al año 2004 como año base, año en que el PBI nominal ascendió a 120.000 millones de dólares. Obviamente no vamos a trabajar con tantos ceros y vamos a trabajar solo con el 120, sabiendo que van a ser miles de millones. ¿Bien? En base a esa información se nos pide calcular el PBI nominal del año 2015. Y se nos da un dato extra que es vital para resolver este ejercicio. Considere que entre el año 2004 y el 2015, es el periodo que estamos considerando, 2004-2015, no tienen por qué ser 2 años consecutivos, la economía experimentó un crecimiento económico del 45%. Un pequeño crecimiento, pero bueno, es tal la diferencia entre los años que en ciertos tipos de economía puede llegar a resultar lógico. Entonces, ¿cómo resuelvo con toda esta información el ejercicio? ¿Cómo obtengo el PBI nominal de 2015? ¿Cómo llego a estos 313,2 miles de millones de dólares? Bueno, en primer lugar ya dijimos que no vamos a trabajar con tantos ceros, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con 120 en lugar de 120.000 millones. ¿Bien? En primer lugar, lo que hago es plantear la ecuación del crecimiento económico expresado como tasa. Entonces, yo sé que el crecimiento en el periodo que va de 2004 a 2015 fue del 45%. Ese era el último dato que me daba el ejercicio. ¿Bien? Por lo tanto, conociendo esta ecuación, voy a ver qué datos tengo y qué datos no tengo para completar. El Producto Bruto Real de 2015, miro acá y no lo tengo. ¿Sí? Pero sí tengo el Producto Bruto Real del año 2004. ¿Sí? ¿Por qué tengo el Producto Bruto Real del 2004? Porque si yo sé que para el cálculo se tomó como año base al año 2004 y tengo el Producto Bruto nominal del año 2004 y es 120 mm, yo sé que en el año base el deflactor me da 1 porque el Producto Bruto Real y el nominal coinciden, porque ambos fueron multiplicados por el mismo precio. Entonces, repito, si yo sé que se tomó al año 2004 como año base y conozco para ese año el Producto Bruto nominal, también conozco el Producto Bruto Real para ese año, 120. Van a ser los mismos, el nominal y el real. Y por otro lado, si en el denominador la ecuación de la tasa de crecimiento me dice que tengo que colocar el PBI, el momento T-1, año 2004, y bueno, otra vez va el mismo 120 que obtuve sabiendo que en el año base el Producto Bruto nominal y el Producto Bruto real son siempre los mismos porque el deflactor es igual a 1, porque se obtuvo multiplicando
siempre por el mismo precio. Y eso a su vez sé que es igual al 45% cuando lo multiplico por 100. Yo ahora todo lo que tengo que hacer es despejar este Producto Bruto Real de 2015. Despejémoslo, álgebra elemental, ¿qué tendrán que hacer? Y bueno, hagan el despeje que corresponde. Acá lo estoy dando clases de economía y no de matemática elemental. De manera tal que cuando ustedes despejen el PBI real para el año 2015, les va a dar 174. ¿174 qué? Miles de millones de dólares. No importa. Por otro lado, si sabemos que el deflactor del año 2015 es el cociente entre el Producto Bruto nominal de 2015 y el Producto Bruto real de 2015, todo eso multiplicado por 100, y al Producto Bruto real del año 2015, era hasta recién mi incógnita, ya lo calculé y es 174, bien, conociendo que el Producto Bruto nominal del año 2015 es mi incógnita, yo puedo despejar, ¿sí?, el Producto Bruto nominal de 2015, acá abajo ustedes recuerden que reemplazo un 174, ¿sí?, que el deflactor vale 180 y que eso va multiplicado por 100. Por lo tanto, si otra vez utilizo álgebra para despejar el Producto Bruto nominal de 2015, el resultado me va a dar 313,2, ¿qué? Miles de millones de dólares. ¿Qué me habían preguntado? Que calculara el PBI nominal del año 2015. ¿Cuál fue el resultado al que arribé? Utilizando la ecuación de la tasa de crecimiento y utilizando la ecuación del deflactor, y conociendo cuál es el año base y sabiendo que para el año base el Producto Bruto Nominal y el Real coinciden, así es como llego a este resultado y el ejercicio queda resuelto. Muchísimas gracias por su atención. Como ya saben, las fuentes consultadas se indican en el aula virtual de la cátedra. Será hasta nuestro próximo video, que va a ser la parte B de esta introducción a la macroeconomía que hemos realizado en la clase de hoy.